Bienvenidos a una charla con el programa de entrevistas de mi canal de YouTube, El Mundo Poético de Antonio J. Martín. Hoy tengo el placer de contar en el programa con la escritora Sandra Gómez Moreno. Hola Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Muchas gracias a ti por asistir a él. Sandra Gómez Moreno, nacida en Madrid, es licenciada en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente hizo 2 cursos en Ciencias Ambientales. Se acercó al mundo literario en el año 2009, comenzando a leer novela histórica, a lo que le continuó la fantasía, ciencia ficción y ensayo. Conocer el thriller y la novela negra fue lo que le cambió la vida. Durante 3 años, que van desde el 2015 al 2018, reseñó en el blog de la Revolución de los Libros. A partir de 2021 inició su camino como escritora participando en diferentes concursos de relato corto de la Fundación Cuentitaj. En 2019 autopublicó su primer relato en Amazon, titulado Aguja. En 2021 participó en varias antologías de terror: Misterios en el estanque del grupo literario Tim Pato, Esqueleto en el sótano de Esqueleto Negro, Vestido Rojo de Don Puck, Miedo en casa y Microterrores de diversidad literaria. Ha sido redactora en la web de Espiademonios, en la que publicó relatos de terror. Colaboró con la editorial de juegos de rol Colmena de Papel y escribiendo un relato para el juego Ron. A finales del 2023 autopublicó El corazón del carrusel en Amazon. En marzo de 2024 autopublicado Tejedora de horrores, donde agrupar los relatos escritos en la página de Espiademonios. Escribió varios artículos de terror en la web Equilibrio. En 2025 coordinó una antología benéfica con Patricia H. Delgado, titulada Antolofobia, Susurradores del Miedo. Los beneficios fueron destinados a la Asociación para la Prevención e Intervención del Suicidio en Castilla-La Mancha. Quiero decirte, Sandra, Dime. que bueno, es un placer tenerte en el programa, que tenía muchísimas gracias, muchísimas ganas de, de que estuvieras aquí y sobre todo de que habláramos un poquito tanto de tu persona como de tu trayectoria, ¿sabes? Como Muchas escritora. gracias. Y bueno, para empezar, me gustaría preguntarte, Dime. ¿quién es Sandra Gómez Moreno? Adiós. Eh, em, no sé ni qué responderte, la verdad. Me considero una humilde miedo. Una persona que sueña en algún momento de su vida en poder vivir de lo que realmente me gusta, que es la escritura, de disfrutar y tener sobre todo el tiempo para poder escribir esas historias que me surgen a raudales por mi cabeza, pero que muchas veces por la falta de tiempo, pues tengo en el blog de notas que me va a dimitir un día de estos, me va a decir, por favor, deja ya de rellenarme. Y me encantaría eso, poder vivir por y para la escritura, que realmente es lo que es mi vida, es lo que me gustaría hacer. ¿Y qué te llevó a estudiar geografía por la Universidad Autónoma de Madrid? ¿Vos? Sí. Eh, A ver, dos cosas. Por un lado, estudié geografía, sinceramente siempre soy una persona muy indecisa. No sabía muy bien por la típica, a lo mejor hay personas que tienen todo súper claro a lo largo de su vida. Una de las cosas que sí tenía claras y me fastidiaron fue cuando estudié en el colegio de monjas en Madrid, en el Cristo Rey,
era la única persona que se quería meter a letras puras, quería estudiar latín y griego. ¿Qué sucedió? Era la única que quería estudiar. Llegó la coordinadora, la jefa de, era la coordinadora, la jefa de estudios, era majísima, que se capte la ironía, Covadonga se llamaba, y me dijo, más, era recién llegada al colegio, y yo entré en ese colegio en tercero de la ESO, pero yo ya tenía claro que quería meterme a letras puras. Y me cogió y me dijo, dice una de dos, dice, o te coges y te metes a ciencias sociales o te piras del colegio. Y yo diciendo, pues acabo de llegar, señora, ¿todo bien? Y entonces, claro, no me quedó más remedio que hacer una especie como de medio eso, porque ya yo fui de la primera la primera promoción que ya tenía eso, por así decir, en el colegio. Y claro, yo metí, era geografía, era economía también, tenía latín, por suerte, pero claro, me quedé con las ganas de hacer griego. Lo típico que vas estudiando ya bachillerato y toda la historia, y yo diciendo, yo tengo que saber qué tengo que hacer con mi vida, porque claro, todo el mundo diciendo, yo quiero hacer ingeniería, yo quiero hacer no sé qué, yo quiero hacer no sé cuántos, y yo me preguntaba, ¿tú qué quieres hacer? Digo, pues no sé. Yo quería seguir estudiando, quería hacer formación superior, pero no tenía ni idea. Y hubo un momento, yo daba tumbos, en plan de, o derecho. Hubo un momento que sí tuve claro, fíjate lo que son las cosas, que quería hacer filología clásica, porque me gustaba tanto el latín y el griego, que Claro. dije, me meto a filología clásica. Yo recuerdo a mi madre decir, pero no tiene salida. Y yo diciendo, ya ves tú, me metí a geografía, una salida cojonuda, pero bueno. Pero siempre se me había dado curiosamente bien el redactar, el escribir y el estudiar geografía. Y al final, hablando, me acuerdo perfectamente el momento que estaba en el sofá al lado de mi madre en la ventana y digo, es que no sé qué estudiar. Y mi madre me dijo, ¿y por qué no haces geografía? Y yo, pues vamos a intentarlo. Y recuerdo que en esa época, cuando hice yo la selectividad, fíjate tú, en el 2002, no ha llovido, me presenté y me dio la nota de geografía en la autónoma, en ese momento era un 5. Vamos, no creo que haya cambiado mucho ahora realmente. Y, y me cogí y me metí a estudiarla. ¿Me arrepiento? No. ¿Me equivoqué? Sí. Tenía que haber hecho no filología clásica, sino filología hispánica. Porque de hecho a mí leer en ese momento, cuando yo era jovencita, no me gustaba, lo detestaba de hecho, fíjate tú lo que son las cosas, pero siempre se me había dado bien todo el tema de escribir, porque en su momento, en el anterior colegio que estuve antes de estar en Cristo Rey, tuve una profesora que era muy buena, María Ángeles, a la que le debo todo como escribo a día de hoy. Me enseñó, porque siempre me ha gustado mucho estudiar, siempre he sido muy curiosa, siempre he sido muy inquieta, y me enseñó mucho del tema de lengua, de cómo redactar, de cómo escribir, y gracias a ella sabía también escribir, lo mantuve en el Cristo Rey. La vida y sus vueltas, porque luego, de hecho, terminé la carrera, me hice 2 o 3 cursos de doctorado, pero en la Autónoma de Madrid son muy majos, también que se capte la ironía, por favor, porque me putearon. De hecho, el tutor que me iba a llevar la tesina, como era simplemente específico de un tema de geomorfología de ríos, me dijo que no te llevo la tesina. Y yo, Juan Antonio, ¿sabes que eres el único que diriges esto? Y me dijo, sí, y ya, pues vale, me piré del departamento. De hecho, una profesora que era la única que quería que continuara, me dijo, ¿pero por qué te vas? Y vamos a ver, Concha, cariño, Juan Antonio es el director de la tesina. Me está diciendo que no me lleva la tesina. ¿Qué pinto yo aquí? O sea, no pinto nada. Por eso luego después empecé ciencias ambientales, porque quería seguir formándome con algo relacionado con el tema de, pues eso, de geografía, de territorio, de Claro. medio ambiente, que era lo que me gustaba. Me gustaba cuando en ese momento creía que me gustaba. Luego ya, pues con el paso del tiempo, realmente he sido consciente de que tenía que haber estudiado filología hispánica, que no lo descarto que en algún momento, si me hago millonaria con los libros, en fin, podemos soñar, pues me pueda, sí me gustaría estudiar la carrera de hispánica, seguir formándome, soy una persona muy curiosa. Entonces, pues, bueno, ¿por qué no? Claro que sí. Eras una una ávida lectora al abarcar tanta diversidad de géneros, desde novela histórica, fantasía, ciencia ficción y ensayo en la lectura. Fui ávida lectora cuando me dio por leer o cuando realmente descubrí o vi el libro que me hizo leer, porque de hecho, como te he comentado antes, a mí no me gustaba leer y en mi casa, mi madre y mi hermano, o sea, mi hermano se cogía los libros de la biblioteca de 5 en 5. O sea, no te exagero, y es que muchas veces incluso cogía más, porque también mi madre tenía el carnet de socia y cogía para mi madre y para él, pero es que mi hermano se leía los suyos y los de mi madre.
claro, yo los veía leer y yo diciendo, ojo, qué coñazo, ¿sabes? Pero Sí, porque no sí. había encontrado mi libro. Y de hecho, curiosamente, fíjate, primer libro que realmente me hizo, leías lo típico, obligatorio del colegio. Pues, de hecho, me acuerdo que me gustó mucho la Celestina y me acuerdo que me gustó mucho el Cantar de Mio Cid, tócate, ¿sabes? Aquí lo más sencillo, y el Conde Lucanor, me encantó. Encima en castellano antiguo, para más bemoles, pero me flipó el libro. Pero no encontraba yo el tema. Y resulta que mi hermano una vez trajo a Ken Follett, a mí es que me gustan los retos, Sí, sí. sencillito, un cacho libraco que te mueres, de la caída de los gigantes. Ahí, con todo mi Cualquier papo. cosa, vamos. Efectivamente, a mí me gustan los retos, ¿para qué decir lo contrario? Y me acuerdo que mi madre me picó, y a mí que no me piquen, o sea, mal. Y me coge y me dice mi madre, a ver que se lo termina primero. Y dije, digo, pues pase que yo me voy a terminar primero, efectivamente. Y fíjate lo que son las cosas que me gustó tanto que me enganchó a la lectura. De hecho, me acuerdo que me leí la caída de los gigantes y el invierno del mundo, que es la siguiente parte porque habla el primero, la caída de los gigantes en la Primera Guerra Mundial, el invierno del mundo es la Segunda Guerra Mundial, y luego el tercero, que siempre se me olvida el título, que ya era parte de la Guerra Fría. Ese empecé a leerlo, pero no sé muy bien por qué circunstancia lo dejé a media y luego ya no lo continué, las cosas como son. Pero me dio por la novela histórica, de hecho me leí luego de Ken Follett Los Pilares de la Tierra, maravilloso. Y luego ya cogí, me dio por cocinear ya otros autores, ya pues rollo... ay, ¿será posible que no me acuerde de esta mujer, la de la caída del Catón, que es una biología, Matilda Sensi? Por ejemplo, también me dio por leerla. Luego de narrativa actual, por ejemplo, Almudena Grandes. Me dio por la parte de fantasía, también sencillitos, Juego de Tronos. Los devoré, los Cualquier 5 cosa. libros. De hecho, me acuerdo que me los prestó un compañero de ambientales, yo soy un poco, soy muy acuario, ¿vale? O sea, soy muy al revés del mundo. Estaba de moda la serie y yo dije, no voy a ver la serie. Pero me dijo ese chico, ¿tenés los libros? Dije, venga, va. Y me acuerdo que me prestó uno, también lo mismo, o sea, tochardo guapo, y me lo leí en una semana. O sea, yo cogí, encima con las casas, tema fantasía, dragones, muertos vivientes helados. ¡Oh, maravilloso! Yo dije, digo, a mí, dame lo que quieras. Me acuerdo que le llamé por teléfono a su casa y le dije, Carlos, ¿el segundo para cuándo? Y me dice, ¿te has leído ya? Y yo, "Ujú". O sea, lo devoré directamente. Y de hecho, los libros me los he leído los 5, los que he publicado. Y de Martin también me he leído el de la Casa del Dragón, no, me he leído El Caballero de los Siete Reinos, por ejemplo, que también es otra extinción y una enciclopedia. Soy muy friki de Juego de Tronos. Entonces, mmm, yo qué sé, no soy una persona que sea cerrada a la hora de leer hasta en ese momento que yo terror no leía. Y mi hermano los devoraba. Yo cada vez que me decía mi hermano, voy a leer un libro de terror, digo, pues para ti. Yo terror en ese momento, nanay. Me tenía pánico. Nunca mejor dicho. Fíjate la vuelta que me ha dado la vida. Pero bueno, Mira y qué eso cosa. más o menos. Ujú, sí, sí, o sea, te soy sincera. Dices que conocer el thriller y la novela negra fue lo que te cambió la vida. ¿Pero por qué concretamente? Pues fíjate lo que son las cosas. Eh, no se me olvidará la fecha. Mi padre falleció, por desgracia, en el 2015, ¿vale? En esa época lo que me ayudó bastante a superarlo fue el tema de la lectura. Y en la biblioteca me llevaba muy bien con la que la coordinaba, se llamaba María, no sé, se sigue llamando, o sea, la ha matado, la pobrecita mía. Y me acuerdo de esto que siempre ponía un atril con novedades. Y de repente veo Dolores Redondo, El Guardián Invisible. Mm, sí. ¡Oh, qué maravilla, Antonio! Yo lo cogí, lo leí y de repente descubrí que era una trilogía. Dolores Redondo me ha cambiado la vida. Te lo digo así de sencillo, así de claro. Porque el hecho, vale que, por ejemplo, la chiquita que te he comentado antes, Sandra Bilbao, es una experta en tema de mitología vasca y demás. Sí que es cierto que difieren ciertas cosas que Dolores, por ejemplo, utiliza de tema de mitología. A lo mejor como que no que lo tergiverse, pero sí que lo modifica o que lo cambia. Pero simplemente aunque independientemente me da igual que sea certero o que no sea certero, el hecho de la atmósfera que creaba Dolores era un thriller, pero había momentos que te daba verdadero pánico, porque de hecho hay una relación entre la protagonista, entre Amaya y su madre, que te ponía los pelos como escarpias. De hecho, ciertas cosas que le hace la madre a la hija que tú te quedas diciendo, hostia.
sea, a mí eso se me quedó grabado. Yo diciendo, qué bestialidad. Y claro, tú ibas leyendo, claro, yo ya fui leyendo, enganchando los siguientes títulos. Y te quedas diciendo, hostia, qué puta locura. O sea, ahí vas viendo el origen de por qué la madre se comporta de ese modo, que es lo que le sucede a Claro. Maya, la protagonista, y tú dices, ostras, qué barbaridad, tío. Y eso fue lo que me cambió la vida. Luego ya después apareció Eva García Sáenz de Urturi con la trilogía de la Ciudad Blanca. No te exagero que el primer libro me lo he leído 4 veces y he estado de ruta por Vitoria en todo lo que sucede. De hecho, el guía me miró con una cara como diciendo, eres una flipada, pero sí que es cierto porque se equivocó en un crimen. Me sé los crímenes de memoria. Mejor queda un poco de friki intensa de la vida, pero es que no puedo Sí, sí. evitarlo. Y me acuerdo que dice, no, porque el siguiente muerto está tal. Dije, no, digo, es este. Y me miró como diciendo, cabrona. Y yo, ahora buenas Me estás tardes. dejando en ridículo. Básicamente, de hecho, me acuerdo que estaba mi ex que me acompañó y me miró con cara de Sandra. Y yo, ese libro de memoria, ¿se ha equivocado? ¿Sabes? Como diciendo, perdón. Mejor cállate. Sí, pero me da igual. Yo no cogí, Sí, lo sí. dije. Luego, chico, es verdad que se me acercó y me dice, oye, muchas gracias. Digo, le pedí un poco de disculpas en plan de, a lo mejor me he metido en plan Claro. en pollona repelente, asquerosa. Digo, pero es que lo has dicho mal. Y dice, no, no, tenías razón, discúlpame que se me han cruzado los nombres, que son muchos nombres, tal, no sé qué. Dije, vale, vale, luego en plan bien, ¿sabes? Pero tanto Dolores como Eva, María Oruña también, otra de novela negra, simplemente, de hecho, creo que ha sacado, no sé si es trilogía o tetralogía, la de Puerto Escondido, también, maravillosa, o sea, oscura, 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 oscura chunga, como yo digo. Y luego otro que también, María, la bibliotecaria, maravillosa muchacha, me recomendó un autor francés, que no le conocía, Perle Lemaitre, y me recomendó Vestido de novia. Hostia, un vestido de novia. Ella se lo estaba leyendo. Cuando yo comencé a leerlo, claro, yo le decía, no entiendo lo que está pasando, porque es retorcida la historia hasta decir basta. Y me acuerdo cuando le decía, pobrecita mía, pero es que no entiendo, es que no sé qué, no sé cuánto está, no sé qué, y me dice, yo es que no puedo decir nada, y yo. Y ya, claro, ya cuando sigues leyendo vas comprendiendo todo lo que sucede retorcido, retorcido. Y esas historias tan chungas, tan oscuras, tan profundas, porque en el fondo, por ejemplo, Eva trata mucho el tema de perfilación criminal, el por qué lleva a esa persona a cometer esos crímenes. Dolores exactamente igual, también está buscando qué trasfondo tiene eso para que esa persona realice ese acto. O sea, en Claro. ningún momento, yo siempre lo he dicho, en ningún momento jamás justificaré que se haga algo malo, porque evidentemente es algo malo, pero siempre hay que conocer El por qué, desencadenante, sí. exacto, por qué esa persona es mala, es asesinos en serie. ¿Qué condicionantes tienen? ¿Son condicionantes familiares? ¿Son condicionantes educativos? ¿Es condicionante del entorno? ¿Es todo en conjunto? ¿Por qué actúan así? Entonces, a mí eso se me quedó ahí barruntando durante mucho tiempo. Claro. Eh, concretamente, Dime. ¿cómo fue tu experiencia de reseñar en el blog de la Revolución de los Libros? Qué etapa más bonita. Lo recuerdo con. De hecho, cuando estaba leyendo la biografía, estaba diciendo, he hecho tantas cosas, qué barbaridad. La Revolución de los Libros fue un proyecto que creé con mi mejor amigo de Madrid, con Fernando, que a día de hoy tengo la grandísima suerte de mantener su amistad, a pesar de yo vivir en Toledo y él vivir en Madrid. Y fue un proyecto que surgió a razón de la muerte de mi padre, también curiosamente en el 2015, porque yo ya había colaborado en, que nunca lo menciono, las cosas como son, y de hecho debería mencionarlo más. Primero reseñé en un blog de un amigo mío de Ferrol, Los Caminos de la Imaginación, y eran reseñitas cortas lo que hacíamos. Ahí también fue cuando empecé yo a leer ya muchos más libros y demás. Y tiempo después, al final, por una serie de desavenencias, pues me marché de ese blog y comencé por cuenta propia. Empecé la revolución de los libros con Fernando. Fue una etapa muy bonita en la que leí muchísimos libros, aprendí muchísimo, me di cuenta de que a mucha gente le gustaba cómo reseñaba, cómo escribía. Muchos autores y autoras me contactaron y les reseñé, muchos de estos autopublicados. Ahí, de hecho, gracias a Jonathan, a mi amigo de Ferrol, conocí ya el tema de la autopublicación
y con Fernando conocí aún mucho más todavía a autopublicados y me pareció una experiencia súper enriquecedora. Ya no simplemente el hecho de reseñarles, sino es el hecho, pues como tú haces también, el hecho, de hecho, yo llegué a hacer entrevistas autopublicados y muchos de ellos yo les preguntaba en el sentido de, pero tú ¿por qué autopublicas? ¿Porque te han rechazado? Y mucha gente, como yo a día de hoy, somos autopublicados convencidos. Es como yo autopublico porque yo quiero, no porque yo venga de Sí, un sí, berrinche o de un desencanto editorial. No, yo te publico porque yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo me efectivamente. gestiono, yo me corrijo. A mí, por ejemplo, en mi caso, yo tengo a María Vázquez, que es de Timpato, que has mencionado antes la antología en la que también estoy. Ella, por ejemplo, porque maquetar yo no sé, por ahora no he aprendido, pero ella, por ejemplo, me maqueta y me corrige. Entonces, yo sí. Y me estabas comentando. Pues eso, que a razón de la revolución de los libros, porque aparte yo de reseñar, también hace entrevistas a autores y autoras autopublicados y que muchos de ellos pues que me decían que eran autopublicados realmente convencidos, que no, porque en ese momento como que no conoces realmente lo que es el mundo literario, como que lo idealizas y dices, oh, qué bonito las editoriales, qué estupendo todo, qué maravilloso. Luego realmente te das cuenta que en el fondo es un negocio, todo es un mercado en realidad. Entonces, muchos autores y autoras decían que no, que eran autopublicados realmente convencidos. A razón de eso, en lo que comentaba antes de lo de María, ya que yo, por ejemplo, yo no sé maquetar, todavía no he aprendido a Claro, maquetar, y el tema de corrección, pues hay muchas cosas que a mí se me escapan. Entonces, yo, cuando yo quiero publicar un libro, yo quiero publicarlo en buenas condiciones. Evidentemente, pues en la revolución también me sirvió darme cuenta de que hay mucho trabajo por detrás como autopublicado, que siempre tenemos un estigma y tenemos, parece que tenemos un cuadrado en la cabeza como diciendo es autopublicado, oh Dios mío, el demonio, ¿sabes? Y es como no, autopublicación quiere decir mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, muchas horas, ya no simplemente escribiendo, en mi caso yo también dibujo. Mi novela y mi antología tienen dibujos. Intentar publicar algo de calidad, tanto como para mí que me guste, como para también para la gente que me lea. Yo no quiero publicar cualquier mierda, ¿no? Ponte claro. Entonces, la revolución me sirvió para eso, para conocer un poquito más, rascar un poco más dentro del mundo editorial y del mundo literario. Y es una experiencia que a mí personalmente me encantó. Lo que pasa es que no volvería ahora por ya prácticamente es verdad que leo muchísimo menos digo integralmente vivir. Entonces ahora ya, pues bueno, son etapas, al final que he pillado. claro. ¿Y en qué momento se despertó en ti la pasión por la escritura? Ahora ya. Sí. ¿En qué momento se despertó en ti la pasión por la escritura? Pues por la escritura fue tardío. En cierto modo, la mayor parte de autores y autoras siempre dicen que escribían de pequeños y tenían la pasión desde pequeños. Yo siempre he sido rara hasta para eso, porque realmente fue en el 2017, 2018, con el tema de Fuente Taja, que empecé a hacer mis pequeños pinitos. Vi que había ciertos convocatorias de relatos cortos, escribía, publicaba esos relatos, a la gente le gustaba y dije, oye, pues a lo mejor a mí esto no se me da tan mal, ¿sabes? Y pues fue a partir de ahí, con Fuente Taja, participando en convocatorias y realmente viendo que a la gente le gustaba lo que yo escribía. Y dije, bueno, digo, pues ¿por qué no? Y es verdad que también justo coincidió entre el 2017 y 2019 que tuve una etapa creativa bestial. O sea, me salían relatos hasta por debajo de las orejas, diciendo, digo, no tengo tiempo material y vital para escribir todo lo que tengo en la cabeza. Entonces fue en ese momento realmente. ¿Nos podrías contar alguna anécdota como escritora que para ti haya sido especial? Oh, Dios. Anécdota como escritora,
¿Con gente, sin gente, de mí misma Sí, o una anécdota que para ti, bueno, haya sido significativa. uf, pues ahora mismo no. A ver, anécdota como tal, que no recuerdo si me lo preguntan más adelante con el tema del carrusel, fue por ejemplo el origen del carrusel, de pasear estábamos en la Torre de la Horadada, que realmente existe, vamos, ya, lo que originó no, pero la Torre de la Horadada existe, está en Alicante, y pasear por la noche con mi marido, con mis sobrinos, con mi cuñada, bordear una calle porque mis sobrinos querían ir a la feria y decir, no, a la feria no, todavía no, bordear la calle, dar la vuelta, de repente encontrarme con unos cines y dar la vuelta a la cabeza y de repente encontrarme un casoplón con una parcela gigantesca y de repente ver un carrusel con un unicornio. Eso, además que a mí me pasa que cuando, no sé si a muchos autores les pasará o no, no sé, depende de cada persona, cuando se te ocurre una idea, a mí se me pone en el pecho y de repente me vino toda la historia del carrusel y se me puso aquí. Yo dije, digo, madre mía, Sí. digo, ¿en qué momento suelto esto? Y recuerdo que yo llegué a la casa donde estábamos con mis suegros y demás y dije, digo, me voy a escribir. Me cogí y me fui a escribir directamente. Y ahí surgió. Esa para mí es la anécdota más importante, por así decir, que es la que marca un antes y un después en mi vida. ¿Cómo fue tu experiencia cuando participaste en diferentes concursos de relato corto de la Fundación Fuenteta? ¿Te quedas pillado, corazón? Sí, que te decía que cómo Dime. fue tu experiencia cuando participaste en diferentes concursos de relato corto de la Fundación Fuenteta. Ah, muy bien. Lo que te he comentado antes fue muy positiva, fue muy buena. De hecho, participé en tres de ellas realmente. En una fue antes del relato de despoblación, que fue en el primero que, entre comillas, siempre he dicho en todas las entrevistas. Antes de ese, recuerdo que fue escribir una especie como de ensayo medio científico sobre el tema de unas flores y ahora mismo no recuerdo muy bien cómo era. De hecho, me pasé en lo que estaba estudiando en ese momento en ciencias ambientales con el tema de biología y recuerdo que a la gente le gustó mucho. Fue una especie como de medio ensayo científico, un poco así random, la verdad, de distopía y a la gente le gustó. Y luego, tiempo después, pues surgió el relato de despoblación, que quedó el número 33 de 400 no sé cuántos participantes. Ahí me di con un canto en los dientes diciendo, coño, digo, prácticamente no he escrito yo en mi vida y tiene una buena acogida. Y luego escribí otro relato también, a razón de una ruptura amorosa, que a la gente le gustó mucho. O sea, la experiencia para mí siempre ha sido positiva, yo siempre lo he dicho. La típica frase de lo importante es participar y no ganar, yo que me lo tomo al pie de la letra. O sea, yo vengo aquí a participar, sobre todo mi intención era que me leyeran, y Claro. el decir, bueno, pues yo qué sé, pues si escribo, publico algo y la gente me dice, dedícate a picar piedra, pues ya me lo pienso. Pero cuando la gente me leía y veía pues que le gustaba, con buenos comentarios, con buenas opiniones, dije, digo, pues mira, tan mal no la haré. ¿Sabes? ¿Y qué supuso para ti la autopublicación de tu primer relato, Aguja, en Amazon en 2019? Pues de hecho hoy se cumplen 7 años, casualmente, de la publicación de Aguja. Fue un antes y un después en todo, porque yo era consciente, de hecho creo que todo autor cuando la primera vez que publica, de repente te ve frente a un abismo, que no sabes lo que te vas a encontrar, porque tú crees o eres consciente de que lo que has publicado es bueno, pero tú no sabes lo que la gente va a decir, va a opinar. Siempre tienes el típico miedo en el fondo, porque ya te expones al qué dirán, Claro. a decir, vale, he publicado esto, quien lo ha leído dice que es bueno, pero ese a lo mejor no es tan bueno como yo creo que es o como me dicen. Eh, fue, no sé, una experiencia increíble, aparte que el relato surgió de una forma un tanto rara, no sé cómo denominarlo realmente, pero siempre tenía claro que lo quería publicar. En un principio pensaba publicarlo, que creo que ya no está, por una plataforma
ahora mismo no me acuerdo del nombre, tenía la plataforma esa y tenía Amazon. Lo que pasa es que me pedían firma digital o huella Ya. digital o no sé qué, y no tenía posibilidad de hacerlo. Y dije, digo, pues mira, digo, autopublico por Amazon y ya está. Y sí que es cierto que lo típico que lo coges y que lo envías para que te dé la aprobación y demás, que a veces a lo mejor te puede tardar 24 o 48 horas. A mí sí que es cierto que simplemente lo tengo en digital, es un ratito muy corto, simplemente son 25 páginas. Y a las 3 horas o por ahí ya estaba publicado. O sea que fue algo muy bonito, lo recuerdo con mucho cariño. ¿El título era un título que tuviste claro desde el principio o fue de lo último que pusiste? Lo tuve claro desde el primer momento porque es un homenaje a Juego de Tronos. Te he dicho antes que era muy friki Sí, de sí. Juego de Tronos. Mi personaje favorito en Juego de Tronos es Arya. La rebelde, la luchadora, la que va a su rollo, la que va a su bola, en apariencia sin causa, pero tiene más motivación que nadie. Entonces, para mí, Aria es mi representación, que muchas veces la gente dice que vas a tu y vas a tu bola. Parece que no tienes motivo, parece que no tienes causa. En el fondo tengo más motivo, más causa de lo que la gente se piensa. Simplemente que como vamos a nuestro rollo, no damos Sí, explicaciones a nadie, ¿sabes? sí. Entonces, la espada que tenía Aria es aguja. De ahí, Ah, aguja es el título de... Entonces mi intención era hilar en la espada de Aria con realmente algo que tenga significado dentro del relato y realmente lo tiene gran importancia en él. ¿y pensaste en algún momento que pudiera llegar a gustar tanto? ¿Sabes? Siendo usted honesta, sí, no. O sea, es lo típico que te he dicho antes. Yo era consciente, a lo mejor queda un poco así de prepotente, subida un poco tonta de la vida, pero soy consciente de que lo que escribo es bueno, ¿vale? Evidentemente, cada persona tiene sus gustos y yo soy consciente de que ha habido personas que incluso el corazón de Carrusel no ha gustado por mi forma de escribir o porque escribo en primera persona o escribo en presente, pero si era consciente de que quien lo fuera a leer sí le iba a gustar. Que a lo mejor empatizara o menos con los personajes o no, eso ya depende de cada uno, es lo que digo. Pero sí sabía que iba a gustar para quien iba a leerlo. Luego ya no me esperaba que lo fuera a leer más gente de lo que lo ha leído. Ahí sí que tengo que reconocértelo. Y gente desconocida que lo ha leído sí me ha dicho que le ha gustado mucho. Eso sí que es verdad que no me lo esperaba. Para la gente en ese momento que me rodeaba, sí sabía que iba a gustar, pero para donde ha llegado a día de hoy, no me lo esperaba. Claro. ¿Qué sensaciones tuviste al participar en las antologías de terror, misterio en el estanque del grupo literario Tim Pato, esqueleto en el sótano de esqueleto negro, vestido rojo de Don Book, miedo en casa y microterrores de diversidad literaria? ¿Cuáles eran tus sensaciones cuando participaste? Pues en el fondo esas antologías tienen distintas emociones y distintas sensaciones. Misterios en el estanque del grupo Timpato bueno, sigue siendo porque sigue estando publicada. Es una antología benéfica cuyos beneficios van para la Asociación contra el Cáncer. En ese momento, Team Pato, le debo muchísimas cosas a pesar de que yo ya no estoy. Estoy muy agradecida porque gracias a ello realmente descubrí que yo escribía terror, porque yo ya hacían concursitos en Twitter y demás para participar para escribir diferentes relatos y yo ya me daba cuenta que yo ya viraba para lo chungo profundo. Entonces a ellos, de hecho, mi primer relato de terror publicado en una antología es con ellos y les debo muchísimas cosas, aparte del buen ambiente que hubo en la creación de la antología. Ahí hubo equipo, hubo colaboración, fue maravilloso. Tengo un recuerdo, aparte nos corregíamos entre unos y otros, nos dábamos el visto bueno, nos ayudábamos un montón, la causa también por la que iba también fue muy bonita. Entonces, esa es la primera antología en la que participé y sobre todo, no es la que tengo más cariño, pero sí es la que tengo un recuerdo muy especial. La de Esqueleto en el sótano fue la primera antología en la que me seleccionó una editorial, que fue la de Esqueleto Negro, con el relato de Merceditas, una muñeca, a mí es que me flipa el tema de muñecas y niños, a los descuartizo como quiero, es maravilloso. Y recuerdo que fue el primer relato que envié a una editorial y me acuerdo que lo leyó un compañero de letras, Ángel Barrios, y me dijo, te van a coger. Yo dije, de banda, flipado, me estás contando. Es verdad que ahí, al igual que con la misma seguridad que te he dicho lo de aguja,
Ahí, Sí, por sí, ejemplo, sí que estaba cagada cojonada, porque era consciente que era mi primer relato para una editorial, yo diciendo que me van a coger, ¿qué dice el loco, ¿sabes? sí, sí. Y me acuerdo que me cogieron cuando me escribieron un correo diciendo, has sido seleccionada como finalista. Yo dije, digo, no lo creo. O sea, yo me acuerdo que tuve que leer el correo 200 veces chillando como la greca por ahí, por la vida, porque fue maravilloso. Luego después Don't Book, la de esqueleto, la de vestido rojo, perdón, eh, también lo mismo, fue otra antología también promocionada por otra editorial y también otra suerte también de que me seleccionaran. Aparte, recuerdo que ganó un gran amigo mío a día de hoy, Jesús Relinque, al que admiro y quiero a partes iguales. Y también lo recuerdo con mucho cariño, la sensación de decir, hostia, que además que recuerdo, Esqueleto me cogieron por diciembre, noviembre, diciembre, una cosa así, la de Don Book fue en abril, o sea, fueron súper consecutivas. Microterrores también fue bastante seguida, de diversidad literaria fue un microrelato con el que participé, fue poquita cosa. Y luego tuve una sequía bastante importante, eso fue prácticamente en 2022, una cosa así. Y luego la última en la que me han seleccionado, la que me seleccionaron fue la de Misterio en Casa, que fue, estamos en el 26, no sé si fue en el 25, una cosa así más o menos, no hace tanto, creo que fue un año. Lo mismo también participé. Estaba organizada por la biblioteca de Felipe González en Sevilla y dije, digo, bueno, digo, hacía muchísimo tiempo participaba en antologías, no me cogían en nada, en concursos no me cogían en nada, como soy una cabezona. Y dije, digo, me van a coger por mis santas pelotas. Y me cogieron. De hecho, un relato inspirado por un suceso paranormal que sucedía en las escaleras de mi casa, del edificio. Y me acuerdo que escribí esa historia, yo la cogí, la envié, dije que sea lo que Dios quiera. Y me seleccionaron. Y dije, digo, pues mira, o sea, entonces son sensaciones muy distintas, pero todas muy positivas, si te quieres dar, si lo piensas fríamente. Sí, sí. ¿Qué supuso para ti ser redactora en la página de Espía Demonios? Es que si te das cuenta son cosas tan bonitas las que me han pasado. Espía Demonios supuso para mí un antes y un después en muchos aspectos, porque de hecho yo me movía mucho, me sigo moviendo, pero no tanto como antes, en Twitter. Narraba relatos, me grababa narrando, y de hecho surgió viendo con mi marido una Terrific de Triciclo, vi una escena y me surgió un relato de una soga. Y me acuerdo que lo cogí, lo narré y me grabé narrándolo, lo publiqué en Twitter. Yo ya me daba cuenta que esa cuenta, valga la redundancia, me seguía mucho la pista. Y me acuerdo que le compartió la narración y demás. Y me acuerdo que Alberto del Prado, que era quien llevaba Espía Demonios, me propuso entrar. O sea, para mí, Espía Demonios era, por así decir, que también era muy conocido a día de hoy, el monolito, era de gente que sabía terror hasta por debajo de las cejas. De hecho, si tú te das cuenta, realmente mi formación o mis conocimientos de terror eran escasos porque mi formación ha sido a partir de novela negra. Claro, yo Claro. siempre, durante ese tiempo, si te soy honesta, tenía un síndrome del impostor bastante importante, porque era como, ¿por qué escribo terror? Si yo no he leído nunca, de hecho te lo he dicho antes, a mi hermano era quien leía terror en casa, a mí me daba cague leer terror, yo diciendo, digo, ¿qué coño voy a leer terror para no dormir? Digo, no jodas, ¿sabes? Y yo me sentía impostora, era como yo estoy escribiendo terror cuando yo realmente no tenía que escribir terror, yo tengo que escribir policíaca, pero no, o sea, me salía el terror de una forma tan natural que incluso a mí a veces me daba miedo. Entonces, claro, de repente ver, que de hecho había gente que tenía publicados, Frankie, de hecho que estuvo corrigiéndome relatos durante un tiempo, llevaba publicados, yo no sé si 12 13 libros de poesía, era un chaval con una imaginación y una calidad de escritor que te caías de culo. Este muchacho también, Daniel Aragonés, que también llevaba escribiendo terror un huevo de tiempo. Era gente que me estaba diciendo, me conocieron también por un concurso y cuando me dijeron, quiero que, o sea, queremos que estés con nosotros, yo diciendo, ¿qué cojones, tío? O sea, para mí fue un orgullo y fue un honor formar parte de Espía Demonios, que por eso cuando cerró, no quise que los relatos que escribí se perdieran. Yo dije, digo, esos Claro. relatos tienen que leerlo a la gente. Digo, no se merecen que se pierdan en la vida y en mis recuerdos, aunque se publicaron, pero quiero que la gente en un futuro, quien sea, me da igual, los lea y que los disfrute y que sienta miedo y que sienta por lo que sí tienen que sentir con relatos de terror, realmente. Efectivamente. ¿Qué te hizo colaborar con la editorial Colmena de Papel para escribir un relato destinado al juego de rol Run?
Pues fue por Espía Demonios, realmente. Sí que debo tantas cosas a Espía Demonios que es Sí, increíble. sí, Fue por un relato que escribí por un muñeco. A razón de Toy Story 4, había sí. unos muñecos ventrílocos, muñecos niños, ya te lo he comentado antes, es uno de los fetiches importantes míos. Y, y me surgió una historia de una muñeca que perseguía a una chavala y demás. Lo publiqué en Espía Demonios. Y me acuerdo que fue al poco tiempo, a las pocas horas, que contactó con Melán de Papel conmigo y me dijeron, oye, que queremos que escribas un cuento de terror para el libro juego Run. Y yo diciendo, en mi vida yo sé que lo es eso, un libro juego de qué. Y ya me estuvieron contando de qué trataba la dinámica del libro juego y se me ocurrió un relato y lo publiqué con ellas. La verdad, pues es otra suerte, otra experiencia preciosa que tuve y muy, muy, muy agradecida. A finales de 2023 autopublicaste El corazón del carrusel en Amazon. ¿Pero qué destacarías del mismo? Adiós. Del carrusel, ¿qué destacaría? La complejidad de la relación de la familia, porque muchas veces creemos que la familia es todo, que tenemos que perpetuar su legado y no siempre se tiene que perpetuar cuando sobre todo algo te hace daño, cuando tú estás viendo que a lo largo de generaciones estás perjudicando a otros. Entonces llega un punto que realmente te merece la pena perpetuar eso por mucho que sea tu familia, aunque sea algo malo para ti, para los tuyos. Eso es lo que quise transmitir realmente con esa primera parte, con el corazón del carrusel, que hasta qué punto una tragedia, un drama, una maldición se perpetúa, quién rompe realmente esa maldición, por qué se sostiene, por qué se mantiene. Esa es realmente mi intención. Que fue hablando, como has nombrado antes, de esos relatos que quería autopublicar Uh -huh. de Espía Demonios. Me gustaría preguntarte, ¿te fue difícil agrupar los relatos escritos en esa página de Espía Demonios para autopublicarlos en Tejedora de Horror? No, realmente no, porque ya soy una persona muy organizada, muy estructurada. Entonces ya los tenía guardados en una carpetita, los estuve buscando, copiar, pegar, poner, unificar todo el tema de la maqueta, preparándolo sobre todo para María, la pobre muchacha mía, para que lo tuviese a punto, porque como ya habían sido publicados, estaban ya corregidos, no hacía falta corrección como tal, simplemente hacía falta maquetas. Sí que es verdad que hice varios dibujos dentro de ese libro en relación con algunos relatos y no fue difícil, de hecho me resultó muy bonito recordar esos relatos y recordar esa etapa. ¿Sobre qué temática dentro del terror versaban los artículos que escribiste para la web Equilibria? Sobre todo tema de leyendas y escribí, realmente estuve muy poquito tiempo, escribí, no sé si fueron 3 artículos, si no recuerdo muy mal. Uno fue sobre leyendas de Toledo, una era La Dama de los Ojos sin Brillo, que es una leyenda popular de aquí de Toledo. Luego lo otro fue relacionado con el origen de Halloween, porque siempre, sobre todo donde yo trabajo, tema religioso de, oh, Halloween, el demonio, el pecado, el mal, blu, 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 blu. Y yo diciendo, ají, digo, estoy un poco hasta el moño, digo, pues voy a escribir un artículo en el que realmente se explique el origen de Halloween y por qué se llama así y toda la pesca. Y luego otro fue una referencia a una leyenda de Becker, que es la Jorca de Oro, que está basado en una imagen de la Virgen que está en la Catedral de Toledo. Y digo, bueno, pues voy a contar un poco la explicación, el porqué y demás. Pero realmente creo que fueron 3 artículos, no escribí mucho más, estuve poquito tiempo en, ahí en Equilibria. ¿Qué te ha aportado la coordinación de una antología benéfica junto a Patricia H. Delgado titulada Antolofobia, susurradores de miedo en el año 2025? ¿Qué me ha aportado? Muchas cosas, sobre todo el hecho de trabajar en equipo, el hecho de tratar con escritores y escritoras de gran talento y sobre todo siendo conscientes de que es una antología benéfica que no van a ver un duro. Entonces,
ahí realmente te das cuenta de la generosidad de la gente. Claro, Porque, o sea, desde el primer momento yo fui honesta. Digo, esto va a ser benéfico. Va a tratar sobre el tema de salud mental. En ese momento no sabía muy bien para qué asociación iba a ser destinada los beneficios. Entonces dije, salud mental, benéfico. Yo recuerdo que con todos los escritores y autoras con las que hablé me dijeron, de cabeza, Sandra. Y digo, pues para adelante. Entonces, el hecho ese, trabajar en equipo, la coordinación, sí que es cierto que a veces se hace un poco duro porque tienes que tirar de la gente, tienes claro. que ir detrás de ellos por el tema de los tiempos, oye, envíame el relato, oye, que faltas tú, te voy a poner un cartel en la cabeza también de Tony, por Dios, fulanito, la biografía, Paquita, en fin, pero sí que es verdad y sobre todo el agradecimiento por parte de la asociación. O sea, desde el primer momento, de hecho, es un familiar del prologuista de Pedro Martín Romo, Óscar, que es el presidente de la Asociación de la Prevención del Suicidio en Castilla-La Mancha. Y sobre todo el agradecimiento, el hecho de decir, oye, gracias, 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 es para decir, ¿qué menos? O sea, hacéis una labor que es dura, es muy compleja, tratáis un tema a día de hoy que es incluso tabú, aparte del tema de salud mental, depresión, ansiedad, etc., etc., hablar de un tema tan duro como el suicidio. No es moco de pavo. Entonces, es importante darlo a conocer y que se conozca a través también de la antología. ¿Podrías comentar que ha sido nominado? Ah, es que eso es otra flipada que aún no me sigo sin creer. Ha sido nominado como finalista a Mejor Antología en el Premio Ignotus por la Asociación de Terror, de Asociación de Terror y Fantasía y Ciencia Ficción de España. Me enteré la semana pasada de casualidad porque Seila, una de las integrantes de la antología, lo comentó en el grupo. Yo te tengo que ser sincera, prácticamente no hice promoción porque siempre tienes que estar censado dentro de Pórtico, que es la asociación, ¿vale? Y yo sí que es cierto que no hice promoción alguna, las cosas como son, por ciertas cosas que también pasaron en la antología que no vienen al caso. Dije, bueno, digo, pues no voy a promocionar, no voy a hacer nada, no tal. Y de repente viene Seila diciendo que somos finalistas. Y yo diciendo, ¿somos finalistas de qué, Seila? Me dice, anda, mira Instagram, guapa. Ujú. Claro, cuando veo que somos finalistas, apago un Ignotus. Yo dije, hostia, digo, ¿qué me estás contando, prima? O sea, y aparte que somos nominados con gente, como te he comentado antes, con Amparo Montejano, una de las mejores escritoras de terror del país. Yo dije, hasta luego, Mari Carmen. O sea, yo a día de hoy, te soy sincera, no dejan de ser votos populares. O sea, realmente el tema de los Ignotus, quien está censado dentro de Pórtico, me parece un flipe. O sea, yo a día de hoy me lo sigo sin creer. O sea, sigo procesando. De hecho, seguramente vaya a Tui, es en octubre, si no recuerdo mal, cuando es la Hispacón. Sobre todo para el tema de venta de la antolofobia, para ver si podemos rascar algo para el tema de la asociación, sinceramente. Que Claro. me meto yo un viaje de Toledo a Pontevedra, yo aquí a lo loco del universo, ya, ¿para qué? De Peces al río. Sí. Pero, dime, No, no, que te decía que sí, que sí. que entonces, pues digo, bueno, pues ya, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero no deja también de ser una oportunidad también, tanto como para la antología como para la asociación y para la Efectivamente. gente que podemos ayudar. Y si esos beneficios pues salvan una vida, yo ya, vamos, me doy por más que recompensada, sinceramente. La verdad es que sería genial, Pues sinceramente. sí. Para una persona que nunca ha leído nada sobre terror, ¿qué le recomendarías? ¿Qué libro le recomendarías? Esto depende de cada persona. Yo sí que es cierto, a mí, por ejemplo, le pasa a la mayor parte de la gente que le encanta Lovecraft. A mí, por ejemplo, no me gusta porque me parece muy Ostras. denso. Pero yo, por ejemplo, recomendaría Poe como autor para comenzar a leer y ciertos relatos que no son a lo mejor muy extensos. Pero, por ejemplo, el del gato negro, Ah, eh, yo le recomendaría que lo leyera. Incluso, por ejemplo, que es un poco más extenso, el de la caída de la casa de User, que también habla de tema de salud mental y demás, me parece también muy, muy bueno. El corazón del ator también me parece muy bueno ese relato. No son muy extensos, no son muy largos y también me parecen ligeros, ¿sabes? Por ejemplo, es verdad que Lovecraft yo le veo demasiado, a lo mejor excesivamente descriptivo, que se enrolla demasiado, demasiado denso. En cambio, por ejemplo, Poe para mí sí que sería una buena opción, personalmente. Luego ya cada uno ya, pues decide. claro. Si tuvieras o te gustaría iniciarte en un futuro en otro género literario,
¿En cuál te iniciaría? Novela negra, sin lugar a dudas. Yo voy para lo chungo. O sea, no me pongan ni fantasía, a lo mejor incluso medio. Te podía intentar crear algo, pero yo tiraría para fantasía oscura. O sea, yo tiene que haber multidestrucción. O un dragón diciendo Dracaris por ahí que manda a todo el mundo, o lo que fuera. Pero yo por ejemplo, romántica, yo no soy capaz de leer. O sea, de hecho he leído romántica y he dicho, coñazo. O sea, qué bonito los unicornios y la vida. No, disculpa, la vida chunga es mala. Entonces, yo me voy siempre para el lado oscuro y si no fuera terror sería o novela negra o fantasía oscura, muy, muy oscura. Lo tengo muy claro. Sí, sí. ¿Eres una persona que suele dejarte llevar por la inspiración o eres más metódica a la hora de escribir? Inspiración, pura y dura. Por ejemplo, el carrusel fue inspiración pura y dura y en un principio iba a ser un relato para espía demonios. Sí me di cuenta que yo tenía que escaletarla, porque de hecho yo estaba contando la historia de una familia. Entonces, claro, yo necesitaba fechas, necesitaba nombres, necesitaba datos. Claro, yo no podía poner, por ejemplo, imagínate, a uno de los hijos con mayor edad que la madre o que los abuelos. No tenía coherencia. Entonces, claro, ya tuve que crear ahí un árbol genealógico, una historia, un sitio, un lugar. Te iba a decir, es complejo. No, lo disfruto. Me encanta. O sea, es cierto que soy 100% inspiración. De hecho, lo que te he dicho antes, se me pone en el pecho y necesito vomitarlo. O sea, es como si no sé leer los de notas, escribo mucho en papel. De hecho, el carrusel lo escribí en papel. La novela de las brujas que estoy escribiendo ahora, el western que estoy escribiendo de brujas, es en papel. Me pongo, me ciego y tú. Y sí que es cierto que, bueno, es verdad que ¿Y en qué momento del día sueles escribir? ¿En qué momento del día sueles escribir? da igual. Normalmente. Cuando me viene la inspiración. De hecho, muchas veces a lo mejor trabajo en un centro outlet aquí en Toledo y si a lo mejor estoy en el probador, de hecho el probador es mi rinconcito. Como yo digo, me toca siempre los lunes y me cojo mi folio, mi papel, mi boli y viene un cliente, le cojo la tienda, le doy las prendas, a lo mejor estoy en pleno momento álgido que estoy descuartizando a alguien, 5 prendas, y yo, señora, la voy a incluir en el relato, voy a matarla ahora mismo. Ya Y sé, solo te falta decirle, espérate que te descuartizo a ti, como vengas para acá. Solo te falta eso. no, prácticamente, hijo mío. Pero da igual, o sea, no tengo. Sí que es verdad que, por ejemplo, como soy muy dormilona, por la noche no. Hay gente que yo, por ejemplo, tengo un amigo que es prácticamente nocturno, o sea, que escribe por las noches y se dedica a las noches o a leer o a escribir o a hacer lo que sea. Yo no, yo por la noche necesito mis 8 horas. Aparte, yo a las 12:30 yo ya noto que empiezo a caer en coma lentamente y por la noche yo sé que no, pero mientras sea de día, me da igual mañana o tarde, mientras si me viene algo de bofetón, tengo que escribirlo, aunque sea brevemente para que no se me olvide luego después. ¿Necesitas algún aliciente especial para escribir? No, O solo con el silencio te basta? con el silencio. Aunque de todos modos, sí que es cierto que, por ejemplo, en el probador y en la tienda silencio regular. Lo que pasa que sí que Sí. es cierto que tengo una capacidad de concentración porque estoy consciente y estoy pendiente de que tiene que venir algún cliente o alguna cosa y si les atiendo, evidentemente, sin ningún tipo de problema. Pero sí que es cierto que una vez que la atiendo, o sea, ya se mete en el probador, yo ya de repente hago con mi burbuja, ¡plup! Me cojo, me cierro, me pongo a escribir y ya está. Y en casa más o menos lo mismo, también. O sea, yo, por ejemplo, que hay gente que necesita música o cosas de estas, no, a mí la música me distrae. Me encanta la música para bailarla o para escucharla o para hacer deporte, pero no para escribir directamente. ¿Había alguno de tus personajes, de alguno de tus relatos que hayas dicho, me ha traumatizado y no he podido dormir? Más que traumatizarme a mí, no sé si les dejo traumatizados a ellos, porque lo que les hago a las criaturas, ojo, de hecho, yo he habido historias, te soy sincera, Antonio, que yo he llegado a llorar, o sea, pero porque soy consciente, sobre todo bueno, sobre todo no, con el carrusel y muchas cosas que he escrito, que yo he dicho, hostia, como se me reencarne, me cogen y me matan a mí directamente. Te matan.
porque soy muy cruel. Soy consciente de que soy muy cruel y yo he llegado a llorar de decir, lo que estoy escribiendo es una puñetera aberración, pero es necesario para esta historia, para que tenga coherencia y que tenga consistencia. Si no, no tiene sentido. Claro. Y luego cuando acaban los relatos, Uh -huh. dice, paso al siguiente, no tengo ningún problema en olvidar este, o hay siempre algo, algún aspecto, algún personaje que diga, ojalá pudiera para un relato próximo recuperarlo. Me ha cortado. No, que te decía que de cara, bueno, si ha habido algún relato que has dicho, este personaje me gustaría recuperarlo para algún relato próximo, porque le he cogido cariño, porque no era tan malo. No, o sea, lo mato, lo mato. Fin. O sea, no suele haber segundas oportunidades, como yo digo. O sea, en ese sentido sí que es verdad. Al igual que, por ejemplo, el Carrusel sí que es una trilogía, que sí que tiene continuación toda la trama y demás. Los relatos que escribo, por lo general, no he solido enganchar ninguno, la mayor parte porque acaban en tragedia. Entonces, es complicado, como no hagan a Ouija y mal, pero que les cojo cariño, sí, pero no dejan de ser personajes míos que yo he creado, pero no tendría sentido muchos de ellos continuar porque la mayor parte acaban muertos, hablando por ti, claro, sinceramente. ¿En qué sueles documentarte más cuando escribes los relatos? Por lo general, si te soy sincera, los relatos no me documento, los relatos soy absolutamente brújula. Yo me cojo, me dejo llevar y los escribo, no sé que a lo mejor si necesite algo, va de envenenamientos o alguna cosa así, parece lo más Sí, normal. Pero a eso cosas me así, refería. sí, por ejemplo, tema a lo mejor de envenenamientos o cosas así, sí que a lo mejor me puedo, lo diré, documentar. Pero general, como suelen ser la convocatoria hace realmente 3 días, me he basado en un videojuego que se ha pasado mi marido, en el Resident Evil Requiem. O sea, realmente hay documentación ninguna. Yo he visto un personaje, me ha dado compasión ese personaje y he creado una imagen en el sentido de qué es lo que le ha pasado a este personaje para llegar ahí. Lo que te he dicho antes, por ejemplo, también con el tema de la psicología criminal. ¿Por qué ese personaje está ahí? ¿Por qué ese personaje hace daño? ¿Qué es lo que le ha sucedido? Entonces, es más visceral. ¿Crees que este género, el género del terror, tiene tirón entre los lectores, Sandra? A ver, el problema que tiene el terror que siempre se considera como un género de nicho, pero que se lo digan a Stephen King. Cuando saca un libro y la gente se coge y se vuelve loca. Entonces yo creo que mayormente es más prejuicio y mito que lo que la gente realmente se cree. Hay mucha gente que le gusta el terror y hay mucha gente que lo lee. Evidentemente no es el género nacional, porque no es el género nacional. Bien. De hecho, a día de hoy la gente está leyendo mucha novela negra y mucha novela policíaca. Sí que es cierto que cuando tú dices que escribes terror, la gente como que se echa para atrás, aparte de la cantidad de estigmas que tenemos los escritores de terror. Que ya te miran como diciendo, tiene un cuarto oscuro en el sótano con la abuela descuartizada, ¿sabes? Entre otras cosas que Sí, también la sí. gente se puede creer. Pero no es uno de los géneros ni más despreciados, pero ni los más vendidos, pero sí de los más prejuiciados. Es mi percepción. Sí, Es lo que yo he vivido en este tiempo que llevo escribiendo terror. sí, sí. ¿Qué consejos daría a una persona que quiera iniciarse en este género? En terror. Sí. Paciencia, paciencia, trabajo, más paciencia y que sepa moverse, que sepa moverse sobre todo en tema de redes sociales, que es lo que yo hice en su momento en Twitter, tema de darse a conocer con tema de relatos cortos, con tema de narraciones, con tema de publicaciones, cualquier cosita tonta que se te ocurra, para que la gente te vaya leyendo y la gente, si le gustas, te va a compartir, te va a escribir. Lo que me pasó a mí en redes sociales, en Twitter, sobre todo en un principio cuando comencé, yo prácticamente escribía a diario un relato, o bueno, relato, que no sé, microrelato lo que daba para el tema de los caracteres de Twitter,
prácticamente era diario, que me apetecía, no, pero me tenía que dar a conocer, hablando por ti, claro, Claro, Antonio, no te voy a engañar. claro. Y era cuestión de pico y pala, pico y pala, pico y pala, hasta que llegó un momento que me di a conocer y de hecho, gracias a Twitter, mucha gente me ha cogido. Yo aconsejo, o sea histórica, sea romántica, sea ciencia ficción, sea fantasía, sea lo que sea, el buscar tu propio grupo de lectores y lectoras y tus propios fanses, por así decirlo, o gente que te siga Y, y Sandra, de cu- ahí, eh, Sandra, ¿cuáles serán es tus, personalmente cuáles, bajo mi punto de vista. claro, cuáles serán tus próximos proyectos a corto y medio plazo? Pues a corto y medio plazo tengo el western de brujas que estoy escribiendo, que voy por la mitad, y de hecho ese proyecto más largo que a día de hoy estoy escribiendo es mi primera novela, porque El corazón de Carrusel es una novela corta. Tengo pendiente también la corrección de la segunda parte del Carrusel, que de hecho mucha me gustaría intentarla con tema de editorial, pero bueno, eso ya, pues con el tiempo, ya se irá viendo. Pero por ahora tengo esos proyectos. Bueno, Sandra, decirte que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y haber estado aquí en una charlacón que me ha encantado conocerte. Ya te admiraba como escritora y bueno, y el hecho de que te haya podido entrevistar ha sido increíble. Así que muchísimas gracias por... Nada, a ti, un placer. Muchísimas gracias a ti, Antonio.